Hola, buenas tardes, espero que estén muy bien. Estamos hoy vamos a ver el práctico número 2, termoterapia profunda, corriente de alta frecuencia, específicamente onda corta. Ahora vamos a ver el equipo. Bueno, este es un equipo bastante viejito, ¿sí? Pero funciona bárbaro. Acá tenemos el equipo generador de la onda corta y el equipo aplicador que tiene a los electrodos, ¿sí? Los electrodos son de caucho, flexibles, ¿sí? Y en la industria nacional, en todos los equipos nacionales vamos a encontrar del mismo tamaño, ¿sí? Este es el único tamaño que ustedes van a encontrar en la industria nacional. Específicamente, el equipo generador tiene un botón de encendido, un timer, la intensidad o dosificación, ¿sí? Que normalmente va de 1 a 4 o de 1 a 5, y el botón de sintonía, donde tiene esta luz que me va a marcar a mí la sintonía, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata, ¿sí? Lo que quiero que quede claro es que la onda corta en el equipo generador transforma la corriente de alta frecuencia, la corriente alterna en corriente de alta frecuencia, ¿sí? A través de unas lámparas que son las lámparas triodo, que son esas las que van a ser las encargadas de transformar esa energía. Bueno, en cuanto a lo que es técnica de aplicación, en todo lo que es equipos nacionales se trabaja a través del método condensador capacitativo o capacitivo, que es lo mismo, ¿sí? Que bueno, tiene en cuenta a los electrodos flexibles, los electrodos se van a acoplar, si ustedes ven acá en la técnica que hicimos en la zona lumbar, se acoplan con paño seco, ¿sí? Que puede ser toalla o puede ser algún tipo de sábana, de tela de algodón, ¿sí? ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esto? Porque el paciente a nivel de la piel puede llegar a estimular, normalmente se estimulan con la vasodilatación las glándulas sudoríparas, entonces puede sudar. Ese sudor, si nosotros no lo aislamos bien a los electrodos, puede ser que le queme al paciente, ¿sí? Entonces tenemos que aislarlo. Tanto los electrodos como los cables tienen que estar aislados también, porque si tienen contacto con el paciente pueden quemarlo, ¿sí? Después vamos a ver bien las precauciones. En cuanto a lo que es tamaño de electrodos, yo les dije que los electrodos normalmente son de este tamaño en la industria nacional. Pero si hubiera más pequeño, que suele suceder en otras partes del mundo, los electrodos más pequeños van a concentrar mayor cantidad de energía, ¿sí? Entonces tenemos que ver a dónde colocamos el electrodo más pequeño dependiendo de la zona que queremos tratar. Después, bueno, la distancia electrodo-piel es otro punto a tener en cuenta, ¿sí? Lo ideal es conseguir que el calor sea homogéneo en la profundidad. Estamos hablando de un calor profundo. Estamos hablando de una transferencia térmica por conversión, ¿sí? Aquí, la energía eléctrica de alta frecuencia, por el efecto Joule, se transforma en energía térmica a nivel de los tejidos del organismo. En cuanto a lo que es más o menos el acoplamiento, hay autores que dicen que entre los dos electrodos tendría que ser más o menos no más de 6 centímetros el espesor del paño seco, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. La ubicación de los electrodos. Bueno, ya vamos a ver bien cuáles son las técnicas, pero tenemos que tener en cuenta que la ubicación de los electrodos tiene que ser nunca voy a poner un electrodo en una saliencia ósea, porque voy a ocasionar lo que se llama el efecto punta, ¿sí? Deben estar en perfecto contacto, así como lo ven acá, bien sujetos con velcro, ¿sí? Para lograr
un buen contacto, un buen acoplamiento y sobre todo para que se encuentre la sintonía. Yo acá, bueno, acá voy a prender el equipo, vamos a poner el timer, más o menos el tiempo es entre 10 y 20 minutos, vamos a poner 10 minutos, vamos a ir subiendo la intensidad, más o menos en un punto 2, una dosis 2, y vamos a ir moviendo el botón de sintonía. Si no lo encuentro fácilmente, esa luz roja se debería prender. Si se acercan, van a poder ver que está encendida. Bien, ahí lo vamos a dejar. ¿Qué va a pasar? El paciente tiene que sentir un calor agradable. Nunca tiene que quemarle, ¿sí? Nunca el calor tiene que ser intenso, fuerte. Hay que explicar esto a los pacientes porque muchas veces el paciente lo que hace es pensar que si se aguanta más el calor, mejor va a ser. Y no es así, ¿sí? Acá en cuanto a lo que son las técnicas de aplicación, bueno, antes de hablar de las técnicas específicamente de aplicación, les quiero hacer hincapié un poquito en por qué es tan importante encontrar la sintonía cuando uno hace la técnica de aplicación. La sintonía a mí me va a decir, esa luz roja o verde, dependiendo del equipo, me va a decir que se formó el campo electromagnético que lo va a hacer el equipo, los electrodos y el paciente, ¿sí? Que está circulando la corriente y que el paciente está sintiendo calor. Si ese botón, si esa luz roja no se enciende, obviamente que el paciente no va a sentir calor, no se va a formar el efecto electromagnético y los efectos biológicos no se van a producir. Por eso es tan importante tener en cuenta la sintonía en la onda corta. Si es onda corta continua, la luz roja va a permanecer constante. Si es onda corta pulsada, que va a depender, digamos, de los ciclos, del porcentaje de pulsaciones que yo elija, va a ser la luz intermitente. Bueno, esta es una técnica de aplicación coplanar. ¿Qué significa? Que están en el mismo plano ubicados los electrodos, en la zona lumbar, ¿sí? Otra técnica que maneja el campo condensador es una técnica contraplanar, que ya la vamos a ejemplificar. Y otra de las técnicas es la técnica longitudinal, axial o a distancia. Por ejemplo, en este caso, que el paciente tiene una lumbalgia, hicimos una técnica coplanar. Si el paciente refiriera que el dolor se le irradia a todo el miembro inferior, por ejemplo, hasta el muslo, ponemos un electrodo en la columna lumbar y el otro electrodo lo ponemos en el muslo, hasta, digamos, el nivel de irradiación. Esta técnica longitudinal o a distancia abarca más de un segmento. Tenemos columna lumbar, tenemos pelvis, cintura pélvica, cadera, muslo. Entonces están ubicados los electrodos longitudinalmente o a distancia, ¿sí? Bueno, en esta técnica coplanar, el calor, ya lo han visto en la parte teórica con el licenciado Omar, han visto cómo es que se calientan los tejidos, ¿sí? En esta técnica coplanar se van a calentar más bien dentro de lo que es profundidad, termoterapia profunda, van a calentarse los tejidos menos profundos, ¿sí? Los que están más cercanos a los electrodos. En una técnica contraplanar, ¿sí? O transversal, los tejidos se calientan en serie y en una técnica longitudinal lo hacen en paralelo. ¿Qué significa esto? En serie y en paralelo tienen en cuenta lo que sería un circuito eléctrico, ¿sí? En un circuito en serie la energía
va a fluir por donde haya más resistencia. Entonces, en la técnica contraplanar, que ya la vamos a ejemplificar, el calentamiento en serie sería directamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa eso? Que los tejidos de mayor resistencia son los que más se van a calentar. Como por ejemplo, un tejido de mayor resistencia es la grasa corporal. En cambio, en una técnica axial, a distancia, longitudinal, en un circuito, digamos, el calentamiento se hace en paralelo, ¿sí? Tiene mayor distancia que recorrer toda esa energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a calentar los tejidos en paralelo. ¿Qué significa eso? Que el calentamiento va a ser inversamente proporcional a la resistencia. O sea que los tejidos que menor resistencia le pongan al paso de la corriente son los que más se van a calentar. ¿Cuáles son los tejidos que menor resistencia le ponen a la corriente? Son los tejidos buenos conductores, ¿sí? Los tejidos que se calientan, que tienen mayor cantidad de agua, como por ejemplo la sangre, el músculo, etc. Bueno, ahora en este paciente que tiene una artrosis a nivel lumbar en estadio crónico, le vamos a resolver el caso, ¿sí? Vamos a hacer la técnica de aplicación. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a aplicar la onda corta es chequear el equipo, ¿sí? Que los electrodos estén bien, que los cables estén bien, que las fichas estén bien enchufadas al equipo, que los cables no se estén tocando ni se estén cruzando, porque esto va a afectar a la sintonía, ¿sí? A encontrar la sintonía. El segundo punto es la posición del paciente. El paciente tiene que estar en una posición cómoda. En este caso yo voy a trabajar columna lumbar, entonces lo que tengo que hacer es colocarlo al paciente en decúbito prono. Lo coloco con una almohada debajo del abdomen para rectificar su columna lumbar si es que tiene una lordosis aumentada. Después, la tercera, ¿qué pasa? No, nos quedamos acá, en el segundo punto de la posición del paciente. La zona, ahora está la técnica, ¿no es cierto? Yo hice la técnica para que ustedes la vean, ya lista. ¿Sí? Estos son los velcros. Bien, la piel tiene que estar limpia, desprovista de ropa. Coloco el paño, el acoplamiento seco y los electrodos por encima. Y los tengo que ajustar bien con el velcro. Eso sería el punto 2. El punto 3, la dosificación. La dosificación habíamos dicho de 1 a 4 o de 1 a 5. El licenciado Pica en el teórico se los dio como de 1 a 4, dependiendo del autor, lo vamos a ver así, ¿sí? En dosis leve, moderada, intensa y muy fuerte. Que la 4 puede llegar a quemar al paciente. Ahora bien, esto es muy subjetivo, chicos, entonces yo le tengo que explicar bien al paciente como les dije anteriormente. No tiene que quemar, tiene que ser un calor agradable, ¿sí? Siempre que vayan a hacer la técnica, que esté muy prolija. El punto 4, el tiempo de aplicación. ¿Cuánto tiempo habíamos dicho? 10 minutos. De 10 a 20 minutos es más o menos el tiempo en donde se producen los efectos fisiológicos. La sintonía. Obviamente, buscamos la sintonía, que la luz roja se encienda, las precauciones que hay que tener, que ya algunas las dijimos, el tema de los cables, que no se toquen, que no se crucen, que no haya quemaduras, o sea, obviamente que tenemos que evitar eso, ¿no es cierto? Pero explicarle al paciente que no tiene que sentir este calor porque hay quemaduras por sobredosis, que no tiene que sentir este calor tan intenso, ¿sí? Hay pacientes también que sufren después de una aplicación de onda corta, la verdad que nunca me sucedió a mí personalmente, pero hay algunos que manifiestan vértigos. Si llegamos a
tener un paciente que tiene algún aparato electrónico en el cuerpo, como por ejemplo los audífonos, tenemos que pedirle que se los quite para la aplicación, porque la onda corta, al ser una corriente de alta frecuencia, lo que puede hacer es interferir en su funcionamiento. Y por último, tenemos las indicaciones y las contraindicaciones. Bueno, con respecto a las indicaciones y contraindicaciones, normalmente para la onda corta, como ya habrán visto en la parte teórica, se utiliza mucho el calor profundo para trabajar con todo lo que es el sistema osteomioarticular, ¿sí? Todo lo que son enfermedades reumatológicas también, como por ejemplo las artrosis. Las contraindicaciones, bueno, están las absolutas, en donde de ninguna manera yo puedo aplicar onda corta en ninguna zona del cuerpo, ¿sí? El paciente con marcapaso no le voy a poder hacer onda corta en el tobillo, ¿sí? De ninguna manera. Estoy creando un campo electromagnético en su organismo que puede afectar el funcionamiento del marcapaso, ¿sí? Ese es un ejemplo. Otra contraindicación absoluta, la artritis reumatoidea. No se puede aplicar de ninguna manera, porque la artritis reumatoidea normalmente está contraindicada. ¿Por qué la onda corta? Porque produciría o activaría aún más la circulación de la colagenasa, que es una enzima que destruye aún más todo lo que es el cartílago articular y todo lo que es, digamos, la articulación en sí, en la inflamación de la artritis, ¿sí? Entonces no aplicamos. En los embarazos también es absoluta, en tumores malignos es absoluta. ¿Qué significa cuando una contraindicación es relativa? Que yo puedo aplicar siempre y cuando tengo que tener, digamos, por ejemplo, una contraindicación relativa es una osteosíntesis. ¿Qué es una osteosíntesis? Por ejemplo, un clavo, el paciente tiene, después de una fractura, le colocaron un clavo en la articulación del tobillo, ¿sí? Bueno, pero este paciente viene por un dolor en el hombro. Perfectamente puedo aplicar la onda corta. Es una contraindicación relativa, ¿sí? Si fuese en el tobillo, y bueno, ahí no puedo aplicar porque ahí es el lugar donde está la osteosíntesis. Lo mismo pasa con la osteoporosis, ¿sí? También depende de la zona. Y bueno, las contraindicaciones relativas se tienen que tener en cuenta también a la hora de aplicar, pero depende de la zona. Ahora vamos a ir trabajando y voy a ir colocando los electrodos como para que ustedes vean cómo hacer la técnica en todas las partes del cuerpo, ¿sí? Bueno, habíamos visto que en la columna lumbar, coplanar, lumbosacra, coplanar, en la columna dorsal también coplanar, en la columna cervical no accedemos por el tamaño de los electrodos, pero podemos cervical baja, ¿sí? Y dorsal, también dorsal baja, una técnica. Esto sería más una técnica axial porque tiene, digamos, mayor cantidad de segmentos, toma, ¿sí? Bien. Después podemos tener una técnica axial, por ejemplo, para el paciente que tiene un dolor a nivel lumbar con irradiación a miembro inferior. Técnica axial, si se irradia hasta muslo, pantorrilla, el dolor también se puede irradiar hasta la planta del pie, ¿sí? Siempre sostenidos con velcro y aislados obviamente con un paño seco. Bueno, acá en la cadera lo colocamos, por ejemplo, un electrodo en el glúteo, otro podemos colocarlo en el muslo. Bueno, otra técnica para cadera, pero que tenemos que tener mucho cuidado con la espina ilíaca anterosuperior. Ponemos un poquito más abajo, bien en la ingle, y el otro electrodo en el glúteo. Acá hay un problema que también
digamos, no sería tan recomendable porque el paciente está encima del electrodo, ¿sí? Hay que tener cuidado porque se puede quemar tanto la camilla como el paciente, ¿sí? Está sobregenerando una sobrecarga de calor, ¿sí? Después, tenemos, por ejemplo, en el muslo, dependiendo los músculos que estén afectados, podemos hacer una técnica contraplanar, ¿sí? Dependiendo si sea la parte anterior del muslo, parte posterior, parte interna, parte externa, ¿sí? Contraplanar. Rodilla. Ahí podemos ubicarlo contraplanar, ¿sí? O también una técnica que anda muy bien para rodilla es la técnica axial, ¿sí? Ahí colocamos, ahí. Siempre tengan en cuenta, acá les estoy demostrando nada más cómo colocar los electrodos, ¿sí? No es que esta sea la técnica. Acuérdense que siempre hay que aislarlo con un paño seco, la zona tiene que estar limpia, desprovista de ropa y demás. Para tobillo, nunca colocar contraplanar, nunca colocar así. ¿Por qué? Porque justamente acá tenemos los maleolos, sobre todo el externo, que generaría el efecto punta. Entonces, ¿qué coloco para tobillo? Coloco una técnica axial, ¿sí? Que puede ser ahí, en la pantorrilla y en la planta del pie, o puede ser en el muslo y en la planta del pie, si están las dos articulaciones afectadas, ¿sí? Trato las dos articulaciones con la técnica axial. Y en el miembro superior, bueno, acá en el miembro superior lo aconsejable para trabajar la articulación del hombro sería una técnica axial. Cuidado, mucho cuidado con la escápula, ¿sí? Y el otro electrodo lo coloco en el brazo, ¿sí? Siempre aislado con un paño seco. ¿Por qué no es recomendable tanto la técnica contraplanar? Por la clavícula, ¿sí? Y porque podríamos ocasionar el efecto punta. Normalmente en miembro superior se utilizan otros agentes físicos, por ejemplo, la tecarterapia, en lugar de la onda corta. Pero supongamos que queremos trabajar con onda corta porque no tenemos tecarterapia y queremos trabajar la articulación del codo, también hacemos una técnica axial, ¿sí? Y si queremos trabajar la mano y la muñeca, también hacemos una técnica axial. Fíjense que yo la mano nunca la voy a trabajar de la parte dorsal porque puede ocasionar efecto punta, ¿sí? Entonces siempre lo voy a colocar al electrodo debajo, o sea, la mano encima del electrodo. Bueno, hemos terminado la demostración práctica de alta frecuencia de onda corta. Espero que les haya servido. Recuerden siempre que para aplicar cualquier agente físico tenemos que estar atentos al paciente en todo el tiempo de tratamiento. Nunca dejarlo solo. Muchas gracias, que estén muy bien.